¿A quién no le gustan canciones como Relicario de Besos o Muere una Flor? Estas canciones junto a otras 11 fueron escritas por el doctor Fernando Meneses para el Binomio de Oro. Pero no solamente Rafael Orozco y su grupo tuvo el privilegio de interpretar sus composiciones, también lo hicieron otros artistas como Jorge Oñate, Rafael Ricardo y Otto Serra. Es un honor tener la oportunidad de conversar con usted, doctor Meneses, y una figura tan importante, tan destacada, pues tanto en el mundo de la medicina como también de la música vallenata. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Catalina. Doctor, iniciemos hablando sobre su niñez. ¿Cómo fue crecer en la Gloria Cesar? Es una situación de la cual hoy hemos privado a nuestros niños, y es que la libertad y la paz, la seguridad que teníamos en nuestros pueblos cuando fue mi niñez, eso se ha perdido bastante y hoy teme uno mucho por sus niños. Allá no había ningún riesgo en cuanto a que fuese alguien a hacerle daño a uno, para nada. Y esa paz, esa libertad, ese contacto con la naturaleza, con el río Magdalena, con los montes, con los paseos a caballo, con los amigos íbamos a muchas cosas que hoy en día se privan los niños de eso. ¿De dónde viene ese amor por la música, por el arte, por la composición? Desde muy niño crecí viendo a mi papá con guitarras y eso, porque también iba a mi casa Julio Erazo, que era un compositor famoso, muerto hace relativamente poco, y yo le oía cantar sus canciones y él explicaba sus historias de amor y las situaciones que tuvo alrededor de esos cantos, a quien le hizo la canción. Entonces todo eso yo sentía que como que me sumergía en un mundo mágico y, y pensé, algún día yo también voy a hacer una canción como las que hace Julio Erazo. Y él fue mi crítico desde cuando hice mi primera canción a los 15 años y fue mi modelo y fue la persona a quien siempre quise emular e imitar. Entonces, desde allí nace no solo mi introducción a la música, sino también a la música romántica, a la música de amores, a la música de sentimiento, la música poética, y eso es lo que determinó mi camino como compositor. ¿Cómo era esa canción que escribió cuando tenía 15 años? Esa primera canción que hice a los 15 años, terminé olvidándola porque me causó problemas con el hermano de la joven a la que le había hecho la canción. Y terminé olvidando la canción y hasta olvidando la joven porque me tocó hacerme a un lado de ella. ¿Tiene de pronto algún recuerdo de su familia o de su entorno que lo haya como influido a ese camino de la composición y la poesía? Pues mi padre era un gran lector, escribía muy lindo, decía cosas preciosas y además yo estuve muy en contacto con él desde niño y él era además de eso un melómano y escuchaba muchos boleros, de los boleros esos de antes, que marcaron una época enorme, la de los Panchos y todos esos tríos hermosos. Él escuchaba también música de bossa nova, escuchaba música clásica. Todo eso me fue formando mentalmente mi vida de compositor. Mencionaba sobre que su papá pues hablaba sobre lo de los boleros. Tengo entendido que usted también escribió sobre los boleros. ¿Cómo fue ese camino? Sí, en mis inicios
comencé a componer boleros y muy románticos. O sea, mi vida siempre ha sido en torno al romanticismo. Muy románticos, pero, pero en vista que no tenía quien en ese medio influyese sobre la música de boleros o a quien mostrarle eso, yo lo fui olvidando. No los dejé nunca escritos ni grabados. No hice eso lastimosamente. Además de eso, yo desde los 13 años tal vez comencé a hacer poesías y, y produje unos 60 sonetos. Yo los tenía muy bien encuadernados y muy bonitos, y una novia celosa después me rompió todo el libro de los poemas, y hasta ahí llegó Llegaron. esos escritos. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos en la música? Quise, como dije antes, emular a Julio Erazo, y cuando tuve mi primer escarceo amoroso, por así decirlo de alguna manera, a los 15 años, compuse una canción y deseaba que llegaran rápido las vacaciones del colegio para mostrársela a Julio Erazo y que él me la criticara, y me criticó esa canción muy severamente, y eso me exigió a que cada vez yo fuese más purista en cuanto a la selección musical, a la selección gramatical, a ser más poético, a hilar mejor las ideas, para que en pocas palabras uno resumiera una situación de mucho tiempo. Y además de eso, vestirlo de poesía y hasta un poco de erotismo. ¿Qué recuerdos tiene de la primera canción que fue interpretada? Es una historia también muy bonita, porque esa canción se llamaba Pañuelito Guamalero, la grabó por intermedio de Lisandro Mesa, que murió hace poco también. Lisandro Mesa hizo que me grabaran esa canción, y un grupo no muy conocido, y la joven a la que le hice la canción no quería creer ni que le había hecho una canción, y segundo, ni que yo fuera compositor. O sea, no creía eso. Y un día que estábamos juntos, sonó la canción por Radio Libertad de Barranquilla, que era una emisora que cubría toda la costa, y la mujer me miró así cuando dijeron de Fernando Meneses la canción tal, y me miró. Entonces, esa anécdota con respecto a esa primera canción grabada. ¿Y cómo fue que surgió esa oportunidad de empezar a trabajar con el binomio? Porque yo conocí a Rafael Orozco cuando yo hacía mi medicatura rural en Codazzi, en el Cesar. Y le conté que yo era un médico que trabajaba en una población vecina, que componía canciones, y entonces él tampoco creyó que un médico compusiera canciones vallenatas, y estaba porque Rafa era muy tomador de pelo. Y cuando me dijo, cántame a ver qué tú tienes, le canté Momentos de Amor de entrada. Y esa fue la canción que me aproximó a la amistad y a la relación musical con Rafael Orozco. Y después, cuando fui a trabajar en Barranquilla como médico, el apartamento que tomé quedaba justo encima del apartamento de Israel Romero, y allí conocí a Israel y también le canté Momentos de Amor. Entonces esa fue una serie de coincidencias que llevaron a que en ese primer trabajo musical se grabara esta canción mía, que a mi juicio es la canción que más me representa, Momentos de Amor. Alguna vez yo escuché que Rafael había dicho que usted había nacido para el binomio y que el binomio había nacido para usted. ¿Eso es verdad? Sí, escuché eso yendo manejando en
en una carretera allá de nuestro departamento del César. Y, y entonces estaban entrevistando en una emisora nacional al binomio oro, a Irra y a Rafa, y le preguntaron que por qué razón siempre había canciones mías en los trabajos del binomio de oro y qué significaba yo para el binomio. Y entonces él dijo que yo había nacido para el binomio de oro y que el binomio de oro había nacido para mí, musicalmente, ¿no? O sea, indicando con eso que habíamos hecho una comunión perfecta en cuanto a la parte de compositor y en cuanto a la parte de intérprete. ¿Y usted qué recuerda de la primera pues, colaboración, por decirlo de alguna forma, que hizo con Rafael Orozco? Bueno, que esa canción de la cual hablo, la compuse luego de haber conocido a una mujer aquí en Bucaramanga, un poco de años, en el año 1975, cuando hacía mi medicatura rural. Y a ella le compuse este canto. ¿Y cuál es su canción favorita? ¿Es de pronto escrita por usted? Bueno, a mí me gusta mucho Momentos de Amor. Es esa canción que te digo me representa. Y además de eso, había una coincidencia que el binomio siempre la tocaba en todas sus presentaciones, decían que les traía suerte y con esta canción enterraron a Rafael Orozco. Entonces es muy significativo para mí. Pero también hay otra canción, tal vez, que me gusta mucho, que la grabó Beto Zabaleta con Emilio Oviedo. No tuvo tal vez la misma trascendencia que esa, pero que para mí significa mucho. Se llama La Tristeza y es una canción muy bonita. Maestro, ¿y dónde nace la inspiración? Del amor. Siempre tiene uno que estar supremamente enamorado para que produzca su mente la emoción y llegue como más fácil la inspiración, porque es una cuestión inspiracional. No es que uno se siente, decir voy a hacer una canción, no, eso no existe. Por lo menos en el tipo de música que yo compongo. Y además de eso, no es cuando uno quiere, sino en el momento que sucede. Yo he compuesto canciones operando, por ejemplo. He compuesto canciones dormido. He compuesto canciones, muchas de mis canciones, sobre todo las del binomio, las compuse manejando entre Barranquilla y Cartagena. Así, son momentos que suceden y ya. O sea, que no se podría decir que o sea, que hay un tiempo en específico que dure escribir una canción. No. Hay canciones, yo he hecho canciones muy rápido, muy rápidamente, como Momentos de Amor, que la hice en 15 minutos. Pero hay canciones que me he demorado para terminarlas y concretarlas un año. Bastante tiempo. Sí, Uno no lo cree, ¿no? sí, sí, sí. Y es Bueno, que hoy, justamente, que es el Día del Compositor, entre otras cosas, estaba escuchando, me felicitaron muy temprano un amigo que sabe mucho de música, que se llama Wilfredo Rosales, y me mandó la felicitación a las 5 de la mañana con esa canción mía que se llama El Compositor, que la grabó Rafael Ricardo, pero no cantando Otto Sergio, sino que él mismo la cantó. Y allí yo describo todas las cosas que suceden alrededor de un canto y que la gente simplemente lo baila o lo canta o lo emociona o la emociona, pero no saben el trasfondo que hay en cuanto a la historia de ese canto, qué tanto tuvo uno que sufrir o que gozar para que la inspiración fuera tal que llevara a uno a componer canciones, sobre todo trascendentes, o sea, son canciones que trascienden transgeneracionalmente, o sea, son canciones de generaciones en generaciones y terminan convirtiéndose en verdaderos clásicos. ahora que mencionaba el hecho de que algunas canciones han surgido, digamos, operando,
no sé, algún recuerdo o anécdota que nos quiera contar sobre eso o sobre alguna otra canción que nació de la inspiración mientras estaba trabajando. Son varias. No sabría decirte ahorita mismo cuál, pero cuando yo operando venía esa inspiración musical, yo le decía al auxiliar de enfermería que me prendiera el teléfono y para grabarlo, y hacía la cabeza un rato y grababa la música de la canción, que es lo que más rápidamente se olvida. Si uno en 1 o 2 minutos no ha grabado eso, se perdió la canción. Porque después en 5 minutos o en 10 minutos, que uno diga ahorita la grabo, ya no O existe. sea, como la melodía. La melodía de la canción, la música. Entonces eso es lo que uno tiene más tendencia a dejar rápidamente impreso. Bueno, ahora que hablamos de su carrera como médico, háblenos un poco sobre cómo decidió usted estudiar medicina, pues cuando digamos que, entre comillas, ya tenía su pasión por lo que es la composición, la poesía. La música es realmente un don divino. Eso no es que yo diga hoy, bueno, hoy yo quiero ser compositor, entonces voy a dedicarme a eso y voy a... No, eso no sucede de esa forma. Uno es compositor porque Dios lo quiso, o porque hubo una serie de situaciones en torno a sus vivencias que lo llevaron a ese camino. Pero no, eso no existe que uno de un día para otro decida ser compositor, no. Lo que sí es que uno un día lo descubre, que es diferente. O sea, a mí me puede gustar mucho la música y yo puedo disfrutar mucho de ella, pero hay un día en especial, como me sucedió a mí siendo niño, que comencé a cantar una melodía y yo me di cuenta que esa melodía no la conocía yo, que no la había escuchado nunca, y en ese momento me di cuenta que era compositor. Y digamos, su padre, ¿qué le dijo? Él lo que siempre decía es que mis canciones eran muy bonitas, pero que a él no le gustaría que yo hubiese grabado una canción antes de ser un profesional. Lo que me decía, yo quiero que primero te definas en tu vida profesional y después entonces sí tomas el camino de la música. Y yo siempre tomé la música en forma muy responsable y la tomé más que una profesión como un hobby, y eso tal vez hace que uno sea más independiente en cuanto a lo que quiere tratar. Y, y por eso también son canciones que hablan de realidades, y cuando uno habla de realidades y de cosas bellas como el amor o la naturaleza o lo que uno se le viene a la cabeza en ese momento, son canciones que pasan y pasan los años y allí permanecen vivas. Hablemos ahora que en 2021 salió su libro Momentos de Amor, que pues es la canción pues, que hablamos ahorita, que fue interpretada por el Binomio de Oro en 1976. Salió después de 45 años de haber sido interpretada. ¿Cómo surge la canción ¿Cómo Momentos de así Amor? que salió? ¿Qué? No entendí. 45 años después de que o sea, el libro salió 45 años después. Ya. El libro Sí. Momentos de Amor, sí. El libro Momentos de Amor. Yo siempre había deseado escribir un libro, pero por lo esclavizante de mi profesión y sobre todo de mi especialidad, la ginecología, no podía dedicarme a ello porque pasaba todo el tiempo ocupado. Apenas terminé, ya que dije un día, no trabajo más, que ya de eso hace 5 años. Entonces, allí sí cumplí mi deseo guardado de componer, de escribir un libro, y relaté todas mis vivencias, mi niñez, mi juventud, mis estudios universitarios, después como médico, y relato también mis historias de amor, que son mis cantos. O sea, yo en mis cantos hablo desde mis historias de amor. Entonces,
allí relato muchas de esas cosas. O sea, ¿se podría decir que es como una biografía? Sí, sí. Bueno, doctor, ya para cerrar, ¿cómo cree usted que la música, pues su música de género vallenato, cómo influye en la cultura colombiana? Yo siempre he mirado la música como un acto cultural y, y vivencias de orden cultural. Y por eso procuro cultivar las emociones en las personas que oyen mis cantos. Cuando yo canto mis canciones, o sea, primero explico la historia de la canción en una forma sucinta, en una forma resumida. Explico la historia, a quién le hice este canto y por qué, sin decir nombres, lógicamente. Y luego entonces sí paso a la parte de ejecución musical. Y eso hace que vaya calando más la música en las personas y que entiendan mejor por qué uno lanza esos mensajes en un momento de cuitas o en un momento de alegría o en un momento de tristeza producido por la pérdida de un amor o la alegría cuando uno descubre o conoce o siente que llegó el amor de esa manera. Bueno, doctor Fernando, muchísimas gracias pues por compartirnos pues su experiencia, compartirnos su tiempo y pues la verdad para mí ha sido un placer pues estar aquí con usted y conocer más sobre su vida y sus obras. Gracias a usted y siempre para hablar de música estoy dispuesto porque mi vida es una canción y donde yo digo en esa canción que le mencioné al compositor que la música es, que la mujer es la melodía y el sentimiento lo pone el alma del compositor. Esa es mi vida, la música. Gracias. Crucificado y temblando de rabia, con llanto en los ojos, preparando el nido, porque si aquel relicario de besos